Muy buenas tardes, mi nombre es Oliver Daniel Antonio Roblero, de la materia de Control Estadístico de la Calidad, impartida por el ingeniero Morales Ibarras Juan José, del grupo Cuarto Z. En este trayecto del video miraremos lo que es la unidad 2. Herramientas de la calidad, gráfica de control. Límites de control. Dice que los límites de control de su gráfica de control presentan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control en Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Límites de control, por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. En este caso, pues vemos aquí está un ejemplo explicado gráficamente y bien definido. Podemos ver estos están fuera de control. Límite de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado a un promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Se no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de las ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ejemplo de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Como pueden ver, aquí está un ejemplo: un proceso, hornear un pan, registrar información de contacto del cliente, moldeado, inyección de juguetes de plástico, pues podría ser etcétera, ¿verdad? Causas comunes, podemos ver la causa de variación y se puede ver la causa especial de desviación. Por ejemplo, para no leerlo todo, pues vamos a ver el primer ejemplo, que es hornear un pan. Dice que la causa de variación, dice, el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Es decir, si ya se está cocinando, está cocción, pero si se puso muy elevada la temperatura, ok, eso es lo que permite subir y bajar la temperatura para que esté una cocción. O por ejemplo, van a salir y tienen que dejar el horno calentando a unas 2 horas, pero para que esté la cocción, pero van a salir, van a tardar unas 3 horas. Entonces, pues en ese caso se puede bajar la temperatura. Es por eso el ejemplo, se baja la temperatura para que eso tarde más el proceso en cocerse.
Causa especial de la variación. Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Quiere decir que esto, si uno, en este caso podría ser un ejemplo muy sencillo, a veces, muy práctico que podemos tener en nuestras casas. Un pequeño horno donde se pueden hacer cupcakes. En este pequeño horno lo tienes a una temperatura, a un grado específico, pero si tú abres el horno automáticamente pierde la potencia de temperatura. Eso es lo que nos quiere decir, fluctúa innecesariamente. Como que la temperatura vuelve otra vez a empezar otra vez de cero y va a tardar más el proceso. Aquí tenemos un ejemplo, variación por causas comunes contra variación por causas especiales. Se pueden dar cuenta, esto es, por ejemplo, bajo la temperatura, subo la temperatura, y este es de variación por causas especiales. Okay. Le abro y se hace un descontrol con el índice de temperatura. Prueba un punto más de 3 o con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Podemos apreciar aquí en un ejemplo, aquí está la imagen. Prueba 2, nuevos puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios del proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. La prueba 3 dice que consta de 6 puntos consecutivos, todo es en orden creciente y decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia, un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series, largos puntos consecutivos que no puede cambiar de dirección. Prueba 4, 14 puntos consecutivos. Se pueden ver los puntos. Ahí están los pequeños puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llega a 14. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando el punto no pasa de la prueba 4 significa que el patrón es predecible. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Podemos apreciar, aquí está el ejemplo, especificando claramente. En la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, que son binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributo están restringidos a características especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos.
Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por operadores o el personal de control de calidad. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Dice que los datos pueden incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el proceso si el peso de un proceso del producto de cereal, es consciente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos en sus grupos, observaciones individuales. Para gráfica de control de datos, los atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Creo que está muy claro el ejemplo, ¿verdad? Los valores para datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tales como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada talla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Los valores para los datos bimoniales se clasifican en una o dos categorías, tales como puede pasar o no puede pasar. Los datos binomiales a menudo dice que se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestra de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra. Los analistas registran el número de pernos inspeccionados y del número de pernos rechazados. Statistical Process Control (SPC). Keep Trying, volumen 2. Missouri Page. Define Missouri Annals Improved Control. Overview. Identify TG. Identify potential XS. Verify the measurement system for TG. Understand the current process stability. Establish the current process capabilities. Baseline. Partial toolkits. Process maps. Current stat. BSM. 5 words.
entre NVIDIA and Alice, Fishbone, C matrix, Gauge, AKMC, Control Star, Process Capability, Freaks Analytics, FEM, Team Building Tools, Deliverables, Process Map, TG, Potential Access, Gauge, R and G, Current Process, Capability, Baseline, FM, Opted Contract. April. The process inventory is at the year love of manager person and Howard Sudeb's cuenta in honor of this archivian ceremony in the cafeteria, pizza and refreshment for everyone soul. Be proud of what you accomplished. Third consecutive months of inventory increase manager which have covered take back to Howard. Reconciliation seems to have been backfired instead of holding the gains depths. It seems to treat like short on hidden material into dark corners of the plant. They do know what to do. They hold cheered beats and hopes in virtual drops. Manager and since reduce levels of inventory since the end of last year things are looks oops it's altering tuning and being done to change the system. His learning to managers steering had results. Wow, managers concludes to managers still have results and their results but always more sur meditation action with bats update. What could be wrong with that? His decision stemmed from interpreting the DeFi lows point as action. However, as the control chart below clearly reveals, none of these individual points with signal. The eye reflects to some underlying system should be interpreted like UCL, LCL. Manager control soy manager jot result. A Whitehaven manager regrets haven hardware no more mix mere nice guy. No matter how logical and pursued the interpretation and non master of right you been in the past noise is the noise. The toy interpretation noise is nothing more than an exercise in wishful thinking. The result perfection with not connects and related. And hotter LSR signs for separating signals from noise. Failure to West Control share to analyze that it's on off. Tips how waveform to marking to increase codes with effort and lower model. Dr. Donald Weir.
Manager concludes store managers result hardware having managed recursos having hardware no more mixed nice good. Purpose. At the end of this class we beat some hardware's difference question what Harry TK concept of this how do we perform basic special calculation we are control chart how do we are control chart do you Chrome speech I am Berlin I have read about it I have training I have used it I could teach it. Definition is statistical procedures control is the application of statistics method and control the variation of a process. We got there date force to learn or processor I have stronger monitor process to make sure that it's does get and words. Understand what happens if our process improves such a way can duplicate anti future things to remember about speech and for statistical process control. Too often TC teaching are applied to obtuse producers charts instead of instant process charts. Often morphing of obtuse is necessary first step, but input component is the global. Measuring system errors critical to prop days analysis. Measuring variation must be understood and in start control B application of measurement version modes BSMI fraction of total process variation instead process date. Impact of measuring on species guide earlier studies are performed to prove that measured version is real and not a result of a stem measure Simpson operation. For example, if I have the mission of 1 and 1 inch up 30% gauge error while mean tab of 0.3 inch of variation while observed so measuring method that measure that aperture that measure 1 2 each with tolerance with measure 1 with 1 inch words of tolerance and always error guide error short bet for 9 of tours of less provision contra detection. In the past, manufacturing depend of inspection to create hope novel products. The producer rewards scrap. Inspection does not scrap valid I online affects consumer detection so with strategies for prevention are correction in the markets fear makes progress and the process I mix profit in profit of impressive to control terms prevent non-conformity episode prevention of the definition of app processes input the processor and input tracking input all of the bit practice up to tracking up to fourth of the bit practice boarding processor input
material carcinity, molding condition, temperature, and metal. The process outputs, produces, dimension, yield, defects. SPI is a final system. Parts of the first control system, the process, and the ones in five man, machine, material, and model. Natural working, advanced production, information about performance. Material information to be helped is about 10 inputs output summary is away from morting to pussy issue. The vehicle for communication information about change or input of its action on the process. Action on the input should be taken to prevent or variation the effects action should monitor and further action take if necessary. Action to products labs commercial methods requirement summary win optimal distribution requirements submitting benefit effective of action on process. Control chart. Control chart are issued as progress variation and to monitor control and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. This sequence a special cause of variation from common cause of variation, revision and outcome control term of process. Here improvising activities big some wins process in performance with high win is to control. Previous and common liquid language for discussion performance. Control chart. A control chart is type of turn chart display date of which is determined of lowers control sims. I watch who determines a person in control. A person inside being controlled with variation y. The person is considered random and when person control lemsa random variation result from the instruction of the state with person. When the performance y up to the control limits a special causes mal my build with reaction. A control chart will have the determines what type of variation is present with some percent. Types of variation cause some variation is special in inspection in a process very natural variation does thermal shift in factor share hardware person in process special course some variation is caused bit how significant events and preserves control chart help us identify special causal variation. En variation examples of common causes. Sanchez, Sanchez, temperature, Shelby's definition, material, Shelby's definition, machine performance, minor tool of machinery you are. We are sampled of common cause of variation you experience in your variation examples of causes. The works in correct machines wearing material significa material significa sound in return where cause cycles interruption no alarm is a good cause of the downtime with hard example of special cause operation you experiencing you in your area variation example expects cause complex could be see a special cause version an online common cause version is person T3 of the person from a distribution that is traveled and perceived over time. Example of which is special cause version special cause version a person the person is established and special and not person. Action on variation
special caused variation usually requires local action. Action can be prepared close to place top process. Special cause variation must be eliminated before understood common cause variation. Action of variation, common cause variation in control those main accepted products requirement may be much strict action on process requiring system can approach be managed. Random variation is more difficult to reduce process control and process capture. Case 1 ideal process and control meets concern inspection voice of the production machine voice of the customer. Process control and process capability caps 2 in control but file to meet customer inspection common cause version must be reduced. Process control and process capability casters meet customer inspection but I not control special case but must reduce it. Case 4 not control files to meet customer inspection but inspection and common causes must be reduced. Variation and SPC control chart are to special tool for discriminating the voice of the process. Control chart are teams and series chart with control limited of hub control limit over CL, lobs control limit LCL, CP calculation provision control limits, and determine how much variation if too much variation. Control limits are no based upon the express limited on the coupon process that of the process. Control chart example upper control limited mean lower control limited. Control chart describes the voice of the process. Control chart are used to assess process variation and control chart chart is for detecting special cause of variation in a process of the time they exit measuring the natural tolerance of the process with a result uncommon cause of variation. Assistant in tuning the process in control and coupling of condition matching customer expression. The voice of the forms providing a common language for this process performance. Control chart times attributes are the subset of code of bar Google go or no go etc. Characteristics that are variables are measured choices choose and within way. Control chart selection guidance variable data start save data rank defects constant defects constant result variable basic attribute identify where requirements on measure variable attribute no short as hour length should be no back special hour no flash hour quantity pack back special no more stands 5 specs what's good and why is very show big components of workrooms are similar in spectrum and individual and moving ranking wide takes exception subgroups collection and simple records on the chart on submersible value we see why great than on value example single page collection measure calculate templates and the averaging of the post single page range different viewers on subgroup value and are noisy similar to individual
and moving range short except a different within source, not individual sampling measure help mitigate sham or curving wine and proofs. Sample proofs different observers frequent histogram show and form of the process distribution and point 10. Run chart show movement of the process or report of team camp individual and moving range short X bar and range short central limb term sampling mean y x more normal distributed around to purpose leverage the individual range the distribution of simple means approach normal regardless of the shape of the parent population. This way makes control share works. Central limiter from example. Camplos central limit serve. Various shifted on fruits distributors. Frequency distribution mass round shores. Noise that within in frequency distribution line up with points in the round short. Control chart, contours, control chart, contours, control chart, contour. Example contour, variables control chart, a visual representation of data that have been collection from samples separating a large population. The chart illustrates person behavior and having pointing and previous what future the behavior can anticipate. Sampling, histogram, run chart, X barra open machine subjects map, camp, meetup. Ejemplo, independent model of variable date. Attribute control chart to maturity the effects into production operation as opposed to as a value of quality charges as done and variable process. This should be used in manufacturing because attributes bias this data your search to collects that actual measurements. Attribute that requires much less operation time. Attributes they can be collected derived from manufacturing processes, especially if where is high degrees of immersion. Attribute control shall control function knows defective defection non conforming is the right of one divides the equivalent separates specs. Share control number of no comes of share controls the number of no conforming defects on time. Ejemplo percent defective. Ejemplo number defective. Ejemplo number of defects. Ejemplo example number of defects per night. Interpret control chart. I've also heard rules count for identification of control condition on control chart. Western Electric rules were service. Trends, horse, parents. Please note that soon and the following chart is one standard. This vision might determine my weight, debit, and normal curve into 6 square stages vision section. Example Western Electric rules. Ejemplo antificción B11 investigación theories they action online if cause it verified if comes interfere is from with harm comes in how is separate them where separate machinery come the machine separate section having material drug are source function and calling source function mold being clan source
Activation rates clash with sound. What arcade concept on seat to voice. Process, concern, measure, what are control share, run chart wide, plotting date similar, how do use control share, illustrates per example, process behavior, identify special cause of variation. Capabilities, vulnerables. Define, measuring, analysis, progress, control. Evaluate, defect the U, defect the parents, shot, measure, system of the G, and start to current process, establish current process capacity baseline. Perceptor loads, process maps, current, device, wise, and ABI. Excuse me. Reordering objectives in towards fundamentals comes towards short-term source and temporary short and like certain compress analysis demo temporary wise first compress minutes. Do you find capabilities analysis? I am beginning, I heard above, I had training, I beat at cold teenage process correlation, session introduction methodology, to determine its capacity of outputs to meet or sex its commerce tracking process capability and measuring to determine the possible defects there indefinite opportunities for improvement held to disrupt to be managed process. And what do as process couplets held concern onward question in the process couplet if the process is coupled it's the process products the conform on this specification held to determine the production of products of series not meeting customer requirements. Specification limits lowers and upper specification limits defines the customer on view of the expert observed range of approved attributes or approach results and calculate the process capacity. Example of process capacity in semiconductor manufacturing the gate of seed make hub the following specification minimum stimulus target string maximum homes assume the process that integration to minimum 10 x hours with some division of 5 Armstrong the calculation hours half joule example of person or capability of between 30s the process variation excess perfection and the variable may the process whole mixes perfection and the other factors and to the method to be made more its processor is subsequently
The process variation is less than expectation. However, that may be made if the process is the center of the target value. Process capacity exception example: the primary short exam scope of the bit sigma level of 0 is already transformed and as C formula is called divisible by note. The print formula is derived from the first one and summarizes the second formula in which and have been splashed with and curling the value of x is the specification limits are near to t mean. Term capacity the ROM is one apps and calculate the same as the exception. Loss star division is the of short same star division. Capacity led to the relation viewers is the same as the word scopes. Example: process capacity the following typically slow shoulder pace volume in MLV. This data is available in Minitab and Excel. Shoulder pass volume and shoulder pass volume XLX calculate the process capacity in Syrian Minitab assumed it LS. Calculate example calculate unsen Minitab. Tuchel can percent capacity Minitab Google start quality tool comparison and normal. Complex process comparability. Process comparability a wizard with a relation to commerce specification. Example to commerce specification G axis resistant. Example process comparability X out to commerce specification. Process example for capture of these consumer queries to customer specification. Open to field SMS sources and with they to calculate the process capacity for this assumed pre-process assumed set the anti subgroup size. Plan Minitab over the exercise. To be short, the sigma and Chevron environment logs over time. The process the variables might change weight with geographic capacity and T process span might increase in size due to difference of the process, but its customer can degrade capacity and dictate the likelihood of detecting consequences. GL drops and cuts go. The average short-term to long-term converting error for a typical process way averages. This amount of cheat and drift and Bersau and has to be counted for during the design cycle of the process product of service. In order to represent the Hong Kong distribution of processes and stop of day, and the total process variation is subdivided into short-term and long-term components. Sigma short-term is a matrix for the process and truth. Sigma long-term maturity of the effects of a wide process variable. Long-term and short-term variation the process with individual variable of time. Over time, the process balance with way insidious process certain errors. The average effects of shifting is the process center wide with process language. Six Sigma long term BC short term short is
inversion, equipment, and materials cause the process to have variation over time. Variation count, variation standard, variation and distribution. Where extent process with so small amount of variation over time. Complement graphics representation of process changes. Process shifts caused by change in calibration supply equipment. Process drift caused by change in temperature changes. Jewelry consumes bully hope temperature of trigger. Six Sigma sheet of the right complement processor complexity of comparison of long-term and short-term processor capabilities. Consider about manufacturing processor with processor capacity 10 millions that hit a processor to processor produce above those and two defects per billion opportunity. The capacity of the process of the wheel. Another example, assume today collection on solder joint heavy is normally distributed. Analysis of the is now the evidence of this distribution in 5 the standard division of 5. For hybrid surface compression needs solder joints which show on home factor Six Sigma in mean from the series one so process covers 3 Sigma which are to illustrate the impact of the Sigma is long term weekend short term and long term process compression example when up to short of the specification area Luxen or specification area. Discussion Hawaii. You detect the process shift and drift in your world environment? What? Stand a scale for long-term process and short-term process in your world environment? How? The job determines this STEM scale. Do you have some sigma different and develops lead omelets? Hershey's. Uh, do you foresee and short term, long term process variation in your project? At I processed and your farcing provide a list. Sumare proceso capacidad, especificación límites, simple procesos, calculación, log term, calculation process capacidad, mini sub, Six Sigma, log term, short term, process procedure of to short term log. Example, what have we read? Bien, habiendo ya entendido toda la definición prácticamente, vamos a gráfica de control variable para graficar variables gráficas R. Puedo utilizar la gráfica R cuando el tamaño de su grupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, utilice gráfica de XR. Una gráfica XR, gráfica de la media del proceso, gráfica X y el rango del proceso. Gráfica R a lo largo del tiempo, variables en su grupo. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráfica R, XR para monitorear la medida o la variación del proceso para su grupo de longitudes de pieza, tiempos de llamadas o presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo.
La gráfica X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas de la versión del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control, la gráfica de X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Acá podemos ver una gráfica de control. Aquí está el mouse. Aquí podemos ver una gráfica de control que está en buen estado. Gráfica de control, variable XR. Ejemplo, en una empresa que produce tarjeta electrónica requiere analizar si la temperatura de soldadura en la máquina de presión de impresión de soldadura está bajo control, realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas de diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. 125 días en 5 máquinas. Muy bien. Y en esta parte de acá nos vamos a ir al ejercicio. Perdón, pero no me lo, no me lo agarras como lo tenía. Lo vamos a abrir de esta manera. Muy bien. Si nos podemos dar cuenta, decía, decía que era de 125 días, los cuales se tomó una temperatura de 5 máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que estos son los días. El día 1 se le tomó 5 máquinas. El día 2 se le tomó otras 5 máquinas. En total dio, pues en total de los números de veces que se hicieron, pues acá marca exactamente que fueron 625 lecturas. Muy bien. Nos está pidiendo que la grafiquemos. Muy bien. Para poder graficar este tipo de gráfica, nos vamos a ir a estadística. Para poder graficar XR, nos vamos a ir a estadística. Vamos a la parte donde dice gráfica de control. Y aquí nos vamos a ir donde dice gráfica de variables para subgrupo. Aquí nos aparecen dos. En la R y nos aparece la S. Ahorita vamos a graficar con R. Le damos acá. Muy bien. Y acá le damos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica en esta gráfica está en una sola columna. Muy bien. Para lo que queremos, perdón, lo que queremos es de la temperatura. Seleccionar, perdón,
Acá, a ver. Aquí vamos a seleccionar la temperatura. Queremos ver lo de la temperatura. Muy bien. Y acá lo que vamos a poner es, como está dividido, como dice claro el ejemplo, está dividido en 5 subgrupos. Vamos a dar donde dice etiquetas para poner el título. Y le vamos a poner gráfica de control XR. Vamos a poner temperatura. Vamos a dar a aceptar. Y nos vamos a donde dice opción de X barra R. Vamos a ir donde dice pruebas. Vamos a seleccionar todas las casillas que están acá. Todas. Seleccionan todas. Se le da a aceptar. Y ya dándole esos puntos le damos a aceptar. Como vemos, automáticamente nos manda el tipo de temperatura. Perdón, nos manda la gráfica de las temperaturas. Bien. Cada puntito azul representa eh, el día 1 de las muestras. Eso es lo que representa cada puntito. Muy bien. Acá podemos ver la medida de la muestra. Podemos ver el rango de la muestra. El rango, la media. Y el resultado de todas las muestras. Muy bien. Ahora vamos a ir al otro ejercicio. Está igual. En una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de solución o presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales presentan 125 días consecutivos, en los cuales se tomó un nivel de solución de 6 máquinas de montaje. En total se remontaron 750 datos. Muy bien, vamos a ir al ejercicio. Está. Damos doble enter. Le damos a abrir. Y automáticamente nos salen donde están los días, número de máquina igualmente y succión de presión de vacío del MPA. Muy bien. Ahora, pues vamos a realizar lo siguiente nuevamente. Vamos a estadística, gráfica de control, gráfica igual XR, todas las observaciones para una sola columna. Como vamos a ver succión de presión de vacío, le damos acá, seleccionar, tamaño de subgrupo, ya no son 5 como el anterior, ahora son 6. Vamos a etiquetas. Y acá ponemos título.
Gráfica de control, succión, presión de vacío. Damos a aceptar y damos a opciones de X barra R. Damos en pruebas, igual. Seleccionamos cada casilla, todas las casillitas, todas las casillitas. Muy bien. Vamos a aceptar y le damos aceptar. Y acá vemos gráfica de succión de presión de vacío. Y como habíamos visto anteriormente en lo que en las definiciones podemos ver puntitos rojos que hay acá. Lo cual significa eh, cada punto, pues podemos ver que son las 6 muestras del primer día y nos podemos dar cuenta que hay puntos rojos. Esos puntos significa que están fuera del control. Hay que hacer, en este caso, pues hay que hacer un análisis, eh, una buena revisión para poder determinar, perdón, la causa o el factor que lo está provocando. Vamos a dar cuenta, aquí pues está la media y todo el proceso. Este es el rango de la muestra, como podemos dar cuenta. Pasamos a otro ejercicio. Ahora vamos a graficar con la gráfica XS. Este tipo de gráfica dice se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Perdón. En el ejercicio anterior era de 8 para abajo, pero acá va de 9 a más. Dice, porque mira, aquí no se especifica claramente si el tamaño de su grupo es de 8 o menos, vamos a utilizar la gráfica R. Pero como es XR, perdón, pero como es más de 9, ahí es donde se utiliza la gráfica XS. Una gráfica XS, la gráfica de medida del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S. A lo largo del tiempo, para datos de variables en su grupo, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizarse una gráfica de S para monitorear la medida y la variación del proceso para su grupo de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Como había mencionado, igualmente en el anterior ejemplo, ¿va? La gráfica XS se muestran juntas porque debemos interpretar ambas gráficas para determinar si el proceso es estable. Los límites de control de la gráfica se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro de su proceso. Y tenemos igual el ejemplo. Está. Dice, una empresa produce tarjetas electrónicas, requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de presión de soldadura está bajo control. Vamos a realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos. Vamos a ver si está bajo de control, los cuales se presentan en 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas de diferentes. En un total se tomaron 1250 lecturas. Quiere decir esto que 25 máquinas, 50 por 25 es la cantidad.
pero se tomaron 5, dice ahí, va, 5 muestras. Creo que van a ser 5. Ok, muy bien. Y vamos a ir al ejemplo. Vamos a realizar el ejercicio que está ahí. Abrimos Minitab. Igualmente, como el ejemplo anterior, se siguen los mismos pasos. Podemos ver día, máquina y la temperatura. Nos vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de variables subgrupo, pero ya no nos vamos a ir a XR. Ahora nos vamos a ir a XS. Acá, igual, lo dejamos ahí, todas las observaciones para una gráfica en esta sola, están en una columna. Vamos a la temperatura, seleccionamos. Y aquí en tamaño de subgrupo, los subgrupos son 25. Vamos a etiquetas, título, eh, gráfica, le vamos a poner gráfica XS, temperatura. Vamos a aceptar y damos opciones de XS. Vamos en pruebas, seleccionamos todos los puntitos. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Podemos ver, ahí está la media. Podemos ver la de abajo también, media de la muestra. Y desviación estándar de la muestra. Pues todavía se podría decir que está se podría decir que se podría decir muy más o menos, ¿verdad? Pues nada más en la de abajo sí está bien, pero en la de arriba hay un valor fuera de lo esperado nada más. Podemos ver que la media es de 23.567 y la de abajo es de la desviación estándar es de 0.86. Nada más se tiene un puntito rojo que está fuera de control. Vamos igual al siguiente ejercicio, pero con diferentes medidas. Una empresa que puso tarjetas electrónicas dice requiere analizar si su nivel de succión de presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos, los cuales se tomó un nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Muy bien. Vamos a abrir el ejercicio. Vamos a abrir. Y aquí nos marca el día, las máquinas de succión de presión de vacío. Bien, lo que vamos a hacer acá, pues igual, de igual manera, número de máquinas, estadística, gráfica de control, gráfica de evolución por su grupo y XS. Acá igual, podemos sección de presión, seleccionamos, igual, ponemos 25. Como etiquetas y acá vamos a poner mi gráfica de control XS, succión de presión de vacío. Vamos a aceptar
Vamos a opciones y aquí nos vamos a dice pruebas. Seleccionamos todas las pruebas y damos a aceptar. Damos acá a aceptar. Y si se pueden dar cuenta acá en este cuadrito rojo, ahí a lo lejos se alcanza a ver un número 3. Hasta el fondo de acá este cuadrito, arribita. Quiere decir que hay 3 pruebas que fallaron. En esta prueba que se hizo, fallaron 3 pruebas. Hay que determinar la causa de raíz. Podemos ver la media de la muestra. Es 4.04. Y en esta gráfica de desviación estándar, pues esta muestra está muy bien de lo esperado. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que hayamos aprendido un poco a cómo graficar las gráficas de control, tanto como X, R y XS. Muchas gracias.